Porque tus ojos, que han penetrado a través de los míos hasta el fondo de mi corazón, encienden en mis entrañas un vivísimo fuego. Ten entonces misericordia del que perece por tu causa. Que no te apoyes. Joder, tío, que me quiero apoyar. Marsilio Ficino, de Amore, comentario del banquete de Platón. Hoy, chicos, estoy de luto por el tema del que vamos a hablar, que es Vamos a hablar, Julen dijo, vamos a hablar del Eros. del amor. Así, en abstracto. Y yo por eso estoy de luto, porque voy a hablar del fin, de la muerte, de la agonía del Eros. Bueno, María. Antes de ponernos serios, porque creo que vamos a Porque es un tema que nos lo hemos tomado muy en serio, yo por lo menos. Claro, yo aquí quiero decir que a mí me viene Julen y me dice, quiero hacer un podcast sobre el Eros. Y yo, sobre el Eros, o sea, ojo, a ver de qué vamos a hablar, ¿sabes? Pero yo diciéndole, pero del Eros, ¿de qué concretamente? Y él, ya lo vas a ver. Claro, Entonces hemos preparado cosas por separado, pero claro, no sé qué nivel de conexión vamos a tener. Yo- Yo voy a dar mucho la chapa. yo quería seguir con esta idea de que María es la teoría y yo soy la praxis. Entonces yo voy a hablar sobre todo del Eros, pero de el Eros en los términos en los que conjuga con mi realidad y con las cosas que a mí me han pasado en el amor. ¿De acuerdo? Yo siempre Entonces, a priori, Yo sin experiencia. me no parece sé. una buena idea siempre que se va a hablar de algo, definir qué es ese algo. Ay, definir qué es ese algo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría leer una cita sobre lo que es el amor Byung-Chul Han, qué sorpresa. de este libro, cuya referencia será crucial para este tema, Bueno, que es La agonía del Eros, de el Byung-Chul Han. ese señor. Porque Yo no me lo he leído, la verdad. Yo me lo he Es que leído no- y os recomiendo que os lo leáis, La agonía del Eros. Por lo tanto, comenzaré con una cita que define bastante bien, desde mi punto de vista, lo que es el Eros, lo que es el amor. Y dice así: el amor es la experiencia radical, tal vez la única que pueda serlo hasta tal punto, de la existencia del otro. Dicho en palabras para gente normal como nosotros. Para mí el amor es, que luego hablaré y lo diré de forma más bonita, es la muerte de uno mismo para encontrar al otro. Eso es para mí. Para mí el amor es la muerte. Yo no estoy de acuerdo, pero ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero no puedo decirlo ya tan pronto, ¿no? No sé, porque a mí me gustaría que tú definieses No, lo que es es para que ti no. ahora el amor. Yo el no voy a amor. definir lo que es el amor así de primeras, porque me parece muy complicado y muy pretencioso. Pero voy a decir, sí que es cierto que yo considero que en el amor sucede, bueno, que ya hablaremos, algo parecido con... Más alto. No te apoyes, más alto solo. ¡Julen! El amor, yo creo que sucede algo parecido a lo que sucede con la belleza de una obra de arte, en la experiencia estética. Y de esto yo creo que ya hablaremos porque lo vamos a hablar en algún momento, pero yo creo que el amor te abre pues un mundo, de la misma forma que una obra de arte bella lo hace, ¿no? Te abre un mundo que es autónomo, en el sentido en el que se crean sus propias normas, que son como opuestas a la realidad. O sea, se genera un mundo propio en el que tú te involucras de manera total, ¿no? Que es parecido a lo que yo he dicho. Para mí ese mundo en el que te involucras tanto es el otro. El tiempo se detiene, ¿no? Y es como que las normas, ¿no? Que son diferentes a las del mundo real y diferentes relaciones, y es como una conexión con el todo de ese nuevo mundo que has creado. De hecho, hay muchos psicólogos que definen el amor como una enajenación mental. Pero, claro, pero es que, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado hoy? Sientes una conexión a ese todo, en plan, y como que estás metido en la belleza de ese mundo, de la misma forma que lo que hablábamos de Narciso. Sí, Y que se reflejaba en esto. el reflejo del No mundo. era el reflejo propio, sino el reflejo de todo el mundo. Eso es. Y... Para ti esa es un poco la experiencia del amor. No. O sea, yo Sí. creo que sucede algo parecido a lo que Vale. puede suceder en ese momento. Y yo creo que esa es una conclusión a la que yo he llegado.
Yo voy a A hablar de mí, Platón. Pero no sé si quieres decir el tú amor antes algo de que platónico es toque la muy piel. interesante. Sí. Lo hablo ya directamente. No. A mí lo que me gustaría recalcar todo el rato es lo que he dicho, en plan, lo de la experiencia radical de la existencia del otro. Porque para mí el amor, como hemos dicho que es una enajenación mental, yo creo que el amor es para valientes. O sea, yo creo que hay que tener mucho coraje porque el amor es el anonadamiento de uno mismo, Mm. ¿no? Es que tengo aquí apuntado una cosa que me gusta mucho. Es el anonadamiento de sí mismo para poder descubrir al otro. ¿Por qué? Porque si estás tú solo, al final es lo que te lleva entiendo yo, al narcisismo. El verte a ti continuamente. Pero entonces cuando tú te anonadas, te alienas, te mueres, te destruyes, eres capaz de encontrar al otro. Entonces para mí es un juego de valientes el amor. Pero, Porque claro, tú imagínate matarte para ir a descubrir a otra persona. E imagínate que no le encuentras. pero es que matarte a veces también es como el triunfo de la nada, no es el triunfo del amor, ¿no? O Es sea, que no, pero el darse triunfo del a amor no es nivel matarse. Sí, el triunfo del amor es cuando te genótico, matas para encontrar al otro y ya, encuentras al pero otro. es que no es necesario hacer un vacío espiritual Yo del creo que alma. sí. Es porque eso es una relación eh, de servidumbre, ¿sabes? Como, mira, Es que para mí el hay un amor es señor, eso. Por eso te decía de la experiencia radical del otro. O sea, ya, para pero, mí es la servidumbre, pero sin ser. Es ¿Cómo se dice? Son como dos olvidos combinados en beneficio de una realidad compartida. pero es que para eso no es necesario que muera una de las partes y Las que dos. pero es necesario que haya una reconciliación entre ambas y que lo que sentías como opuesto ya no lo sientas como tal, sino que sea De esto hablaré, no estoy de un acuerdo. aceptamiento, o sea, aceptar el destino y no rechazarlo, aceptar la nada y no... Y no rechazarla. Sí. Pero yo estoy aceptando la O nada. sea, De aceptando la hecho, nada, no, perdón, estoy aceptando la nada y me estoy todo lo contrario, adentrando. Yo perdón, es que me estoy todo lo contrario. adentrando en la nada, aceptándola con la esperanza de encontrar en esa nada el otro. Y ese otro está con esa misma voluntad de encontrar al otro en ese anonadamiento. Lo enemigo se sentiría también como vida, pero de la misma forma que lo propio lo es. ¿Qué? Vale, O ahora sea, nos lo lo enemigo, explicas. lo opuesto, se siente como vida propia, pero no por eso la vida propia, o sea, también se siente como compartida por el otro, pero no completamente despojada y muerta. Me estoy perdiendo muchísimo. Ya, O igual lo estoy sea. explicando fatal, lo sé. No, bueno, vale. Pues es estúpido. En el capítulo anterior, en el de tristeza, ¿no? En el anterior, no, en el anterior al anterior. Yo comentaba que casi todos mis problemas o mi tristeza venía de los hombres. Perdón. ¿Y esto por qué lo digo? No lo digo porque crea que todos mis pesares vienen de los hombres actualmente, sino porque a mí me ha pasado una cosa muy interesante, en mi opinión. Yo hubo una edad en la que conocí el amor y como todo en la vida se acaba. Entonces eso a mí me causó una tristeza que hizo que yo me diese cuenta de que estaba vivo. Porque entonces yo en ese momento me di cuenta de que no sabía si hasta ese momento yo había sido feliz, infeliz, había estado triste, no triste. Entonces me dio la sensación de que había estado anonadado todo ese tiempo y de repente dije, hostia, que estoy vivo. Por el Ya. sufrimiento. Y con esto yo hice una reflexión de una cosa que se suele decir mucho de morir de amor. Y dije, coño, es que es verdad que mueres por amor. Porque yo creo que en plan, tú eres un sujeto, una persona, que en el momento que se enamora, como hemos dicho en plan, que vives una enajenación mental y tal, yo creo que ese tú, antes de enamorarse, muere. Entonces, en el momento, y se crea otro yo, compartido con la realidad del otro. O sea, se crea otro sujeto. Yo creo que es el... Sí. Desde mi Vale. perspectiva y la reflexión que yo he hecho. Se crea como otro sujeto, otra conciencia, otro yo, que en el momento que el amor acaba, se encuentra perdido, porque es nuevo en el mundo en el que lleva viviendo un tiempo.
¿sabes? Porque imagínate que de repente de ti Sí, sacan sí. una persona a este mundo, pero está tan enajenado mentalmente por el amor hacia otra persona que en el momento que pierde eso, de repente se da cuenta que está en un mundo que es muy reciente para él y está perdido. Y yo creo que por eso se dice, bueno, por eso creo yo que morimos de amor cuando tenemos una separación de pareja o estas cosas. Entonces, yo lo que pienso con esto es que, de la misma forma que he dicho que el amor, o sea, la vivencia del amor es como algo parecido a la vivencia estética de la belleza de la obra de arte, pienso que también tienen ambas l- como algo negativo, o sea, lo negativo, bueno, Sí, pero estoy de acuerdo. Pero luego quiero hablar de esa negatividad, de la atopía del otro. pero quiero decir, o sea, yo lo que pienso que sucede es que, o lo que has dicho tú ahora mismo, em, tú estás perdido en la vida, ¿Estás? porque como hablábamos, vivimos una vida miserable, ¿no? ¿Pero que estoy qué? Que no te veo. Estás perdido en la Ah, vida vale. desde un inicio. Entonces conoces igual en un momento a una persona de la que te enamoras y de repente hay otro tipo de esperanza. Se abre un mundo en el que hay esa esperanza. Pero cuando se Pero acaba, o sea, ahora dices lo de que se acaba. Es que yo creo que el amor, además, el eros, es la salvación. Es la salvación de la depresión. ¿Por qué? Porque el eros te arranca al sujeto de sí mismo y lo lleva al otro. En cambio, la depresión lo que hace es que te derrumba dentro de ti ese mismo. es Byung-Chul Entonces, Han, que lo he leído, ¿eh? sí, es verdad. Sí, sí. Es que es muy interesante porque es que quizá la solución a todo sea el amor, que es como muy de Yo estoy de de acuerdo. piggies, muy de hippies Estoy de y acuerdo. tal, pero no es ninguna tontería porque si seguimos la teoría del otro y de la muerte de los dos en beneficio de una y tal, el amor lo que te hace es eso, te arranca de ti mismo y te lleva a otro lado. Entonces, yo creo que es una forma, como tú decías, de, pues eso, de que a la gente, por ejemplo, que está en depresión, triste, tal, no sé qué, es como la solución, yo creo, Pero claro, pero que es muy el interesante. momento es cuando el amor cae, por alguna o por otra razón, tu vida vuelve a ser una mierda. Sí, O sea, y eso yo creo que es algo que sucede también con la belleza, ¿no? O sea, es el instante de sentirte feliz por un momento, aun cuando verdaderamente no lo eres. O sea, que em, es un engañabobos, ese amor. sí, tengo aquí una frase que dice, por un instante es el anhelo que queda colmado. Sí. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Es la pregunta. Porque justo el otro día estaba. Es que es Ayer justo literalmente vi una el película. anhelo. Ayer vi una película que es que no me acuerdo ni cómo se llama, porque, o sea, una película Pero es súper random. preciosa la frase, es el anhelo que queda Mm. colmado. En la que pues era un tío que tenía una vida miserable. Bueno, miserable en plan, no, que él era Sí, miserable. bueno. Tiene una enfermedad, o sea, desarrolla una enfermedad por la que acaba quedando parapléjico y sigue teniendo una vida miserable, le llevan a una residencia, no sé qué y tal, y estando en la máxima depresión y enfado con la vida, hay una chica de la que se enamora. Pero es que voy a contar el final, ¿vale? El final es que el tío era súper feliz, había cambiado, había encontrado un sentido a la vida Y y se de repente separa. se muere Se muere. la tía. Y se acaba ahí la película. Se acaba ahí. Se acaba, de hecho, Es muy interesante también, en realidad, joder, que la película se acabe ahí, ¿no? Porque de hecho quizá es lo mejor que eso posterior como acaba. es que... ¿Por Porque qué? acaba con... Es que lo pensé, porque acaba con una escena de ping-pong. O sea, el tío llega a una residencia para Para viejos. viejos. Y como que llega más asqueado y ve a todos pues, que están jugando al ping-pong, jugando al ajedrez, no sé qué, y él como que prefiere no Sí. hacer nada. Que En se cree plan, que sí. meterse en ese Y juego es sí, como ya, rebajarse de sí, algún tío, sí. abandonarse. Y entonces él no, como que no participa en un principio. Pero luego ella era, o sea, con ella sí que estaba jugando, porque ella estaba jugando siempre, no sé qué, o sea, ya cuando, en la parte en la que se enamoran. Entonces muere, y o sea, en los últimos minutos es él en el hospital, llega a la residencia de nuevo tristísimo, se pone frente a la mesa de ping-pong y aparecen dos de sus compañeros. Y en total silencio, él así, su compañero le tira una pelota de ping-pong. Y él No hace nada. o sea, se queda así. Y luego le tira otra, y creo que tampoco, y a la tercera coge la pala y se acaba así. Y se le ve jugando. Interesante, ¿no? ¿Qué crees que quiere decir? Pues como a pesar de estar en la mierda, el tío sigue sobreviviendo. Y es como que eso es lo que ya tiene integrado. O sea, a pesar de ser el peor momento de su Ya. vida, juega al ping-pong.
¿Pero qué me quieres decir con eso? No, nada, simplemente porque ese final no tiene que ver con lo que estabas diciendo, pero como justo has hablado del final, Ya. he tenido que mencionar. Pero a mí igual me hubiese gustado más que acabase con la muerte de ella y ya Ya, está. Sobre todo porque yo creo que al acabar con eso, en ese momento, creas más películas sin crearla. ¿Sabes lo que quiero decir? Haces que los espectadores, eso me parece como muy interesante, en plan, ya. que los espectadores creen más película sin hacerlo, ¿no? Porque cada uno ya se empezará a imaginar cómo va a ser el Bueno, pero lo del futuro. ping-pong tampoco te dice mucho más. Ya, pero es como que ya dices, vale, o sea, como desde un punto como más reduccionista, más como básico, en plan, acaba la película con la muerte de la mujer y él jugando a ping-pong y es como, vale, pues él se consigue recomponer o no abandona la vida. Ya. Y entonces ahí ya tienes un final. Nos estamos yendo a cine y no Sí, vale. deberíamos. Pero es que estaba diciendo algo hace 3 horas y no podía decirlo. Bueno, Que... es que yo no sé, yo quería hablar de lo de los hombres porque creo que son el Ahora hablo de principal. los hombres. Lo de que te he dicho de que a partir de cierta edad, cuando el golpe del amor, tal, no sé qué, como que me di cuenta que estaba viviendo. Eh, Porque yo tengo apuntado aquí, que es muy interesante también, que el amor es como una irrupción en tu vida, algo como catastrófico, que es que literalmente acaba con todo el equilibrio que podías tener en tu vida. Entonces es como, me parece como interesante eso también porque siempre se pinta el amor como algo súper positivo y súper, ay, es súper bello, tal, no sé qué, pero es que es una locura. Es que el amor es como una bacteria que te entra en el cuerpo y te descoloca absolutamente todo. Entonces me molesta un poco ese positivismo y esa positivación de todo. Positivación. No sé si eso se Eh, puede decir. es como una bacteria porque es un impulso, ¿no? Sí, sí. Es algo que se busca eternizar y que no se frena. Pero... Pero es que, no, y la putada de cuando termina el amor, que esto jode mucho, es que tienes una sensación de fracaso. Y eso no debería ser, porque como algo que hay rompido en tu vida sin tu permiso y sin nada, porque el amor no es algo predeterminado, o sea, no es algo con, ¿cómo se dice? Con premeditación y alusión. En plan, no es algo premeditado, o sea, no es algo que tú puedas buscar. El amor igual lo buscas y llega, pero no es en plan consecuente. O sea, si lo buscas puede que no llegue. Entonces, esa sensación luego de fracaso es bastante terrible. Y todo el mundo de repente diciéndote, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y de repente ese tú puedes de repente ese tú puedes como que toma como incluso más fuerza de coacción y de todo que un tú debes. ¿Pero eso es el Eros o es la Ya es la victoria del sociedad. Thanatos sobre el Sí, Eros? más la victoria del Thanatos. Claro, porque eso ya no es el Eros. No, pero bueno, es como el contrario, que también se puede hablar, ¿no? Ya. El reverso. No, El pero reverso. a mí eso me jode mucho, ¿no? Porque tú de repente estás fatal por el final de una relación y todo el mundo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y al final ese tú puedes, que en el día a día, si no es por el temas de amores y tal, no tiene más fuerza que un tú debes, te crea a ti mayor, ¿cómo decir? En plan, te incomoda más que te digan tú debes que tú puedes. O sea, tú puedes que tú debes, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Te incomoda más que te digan tú puedes? Sí, o sea, que te crea como mucha más, tiene más fuerza el tú puedes. Ya, porque tienes que... Porque tienes la sensación de fracaso que llevas como a todos lados, en plan, joder, es que entiendo. no ha funcionado. Y eso, sin más, eso era una queja más que otra cosa que me molesta bastante. Bueno, pues como estás hablando de esta locura, yo voy a traer a Platón, ¿no? O sea, vas a cambiar de tercio un poco. Como de tercio. No sé. ¿Cómo de tercio? ¿Puedo decir la última cosa Sí. sobre lo que he dicho de que te saca de esa... como de ese... que te descoloca todo? Y es que en el libro de La agonía del Eros hay una analogía súper interesante y súper bonita con el holandés errante. Y es que la tripulación, ¿no? del holandés errante son como no muertos. O sea, gente que ha muerto pero no ha conseguido bajar al infierno. Entonces, es como la analogía es con la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Como de la producción y el cansancio y tal. Que todo el mundo está súper deprimido y súper agotado y tal. Que son como los no muertos. Porque estamos en una sociedad que aun estando así, la única salvación
es decir, el dinero, para vivir necesitas dinero, la única salvación es la autoexplotación. En plan, tu única salvación es seguir deprimido y seguir cansado. Y es mucho como el holandés errante. De repente estás en un barco, O sea, somos el no holandés consigues morir, eres un muerto. De repente estás condenado a vivir eternamente, como estás condenado a viajar eternamente al infierno de lo igual. ¿Sabes? Sí, porque es que ahora no voy a poder hacerlo. Porque sabes que aunque hagas un esfuerzo va a ser negado. O sea, en plan, como Y que encima, vas a volver la a única estar condición muerto. que tienes para seguir en ese infierno de la igualdad y de no trastocarte nada es seguir en ese infierno. Es decir, formar parte de la productividad y de todas estas mierdas, que es lo que te hace estar cansado y agobiado. Y sin más, y el amor, una vez más, yo creo que puede ser como El una salida salvavidas. a eso. Es El el bote que viene a apocalipsis. buscarte. El apocalipsis. En plan, sí puede ser. Revolución de amor. Estamos Sí, hablando. es que luego hablaremos de la revolución del héroes, que es muy interesante y acabaremos con eso luego al final, que es muy guay ese punto, ese point. Vale. Tú querías meter en estos temas a Platón. A ver, sí, yo simplemente me parece interesante porque lo vincula o sea, en el banquete, creo que es en el banquete. Sí, seguramente. Pero bueno, puede ser Fedro, yo qué sé. Es muy interesante porque ya en Platón el amor es como algo hiper mega esencial. O sea, al menos es la interpretación que yo le doy, ¿vale? El amor como deseo, o sea, entendido como deseo y siempre como deseo de lo bello, que es lo inalcanzable. Y la cosa es que, Platónico. de hecho, dice que sale de, por eso lo decía con lo de la locura, que tiene la naturaleza de un daimon, que el daimon es como un espíritu que le habla. Creí que estabas diciendo Diamond. Que algo está, no, que algo que está pues entre lo humano y lo divino y no sé qué, vergas. Que sale de ahí. Entonces es como que el alma se enamora. Entonces el alma enamorada se vuelve loca a causa de lo que le causa el amado al amante. No, el amado, sí. Y entonces este impulso es como el salto que le hace acceder hacia la verdad. O sea, el enamorarse de... Y esto lo aplica luego a toda su teoría, en plan, el enamorarse de una idea es lo que hace que tú accedas a ella. O sea, es necesario este impulso erótico como algo orientado para la verdad. Para alcanzar la verdad. Y dicen, a partir de la visión o de la experiencia con lo bello de lo sensible, con el amor, Con el amor. con el amor, es como es el camino necesario para este proceso ascendente hasta la verdad. Y de hecho, también decir que, pues mira, el señor Foucault. ¿Quién? El señor Foucault. ¿Foucault? Monsieur Foucault. Habla precisamente de cómo hay una desconexión en la historia entre filosofía y espiritualidad que se basa precisamente en eso, en que los griegos vinculaban, o sea, dentro de la filosofía contenía lo espiritual en el sentido de este impulso erótico, el impulso, o sea, es que literalmente se llama el impulso erótico y la ascesis, que es el trabajo sobre ese impulso, como una práctica de sí. O sea, como una filosofía práctica. Pero luego hay un momento en la historia en la que se separa, en el que el objeto del mundo ya no es algo que se quiere, sino algo que absorbes. Bueno. Esto es un chorrada. Tecnicismos. Y bueno, he hablado demasiado rato. Pero me callo un poco. Pues o sea, mira, que todo o sea, la relación de la filosofía con el impulso erótico está ahí. Sí, sí. Y ya está. Vale, yo lo que quería hacer ahora, yo tengo como 3 temas, ¿vale? En realidad, yo de lo que quería hablar era principalmente de la definición del eros, lo que era para mí o cómo yo lo sentía el amor. Luego quiero hablar de otras 2 cosas. Entonces tú con tus apuntes y tu documentación lo que vas a hacer es adaptarte a lo que yo voy a contar. Vale. Bueno, y un apunte antes de cambiar de tema. Es una cosa que escribí el otro día que me resultó también interesante y vosotros lo escucharéis y diréis, este es un pringao de la hostia. ¡Hostia! Y era lo siguiente. Y es que cuando se termina una relación, no te puedes quedar con lo bonito. Con lo bonito te quedas a posteriori. Porque si no, no sería posible romper una relación.
Esto es algo que yo quería reclamar a todos los oyentes de este podcast. No, que no se me pida nunca más. Perdón, sigamos. Ni que me quede con lo bonito, pero nadie, y menos los hombres que hayan podido estar en mi vida. Por favor, no pidáis que me quede con lo bonito. Porque si me quedo con lo bonito, no va a Claro, acabar no esto tiene sentido. jamás. Sí. Entonces, por favor, cuando vayáis a romper una relación, pedid que se queden con lo feo. En plan, acuérdate lo ¿Te mal imaginas? que era Quédate esto. con lo feo. Claro, pídeme que me quede con lo bonito cuando haya pasado 5 años de que te conozco. Ahí ya me quedaré con todo lo bonito. Sin más, esto era un apunte que quería hacer a todos los hombres que estéis Está escuchando muy esto bien. y que no lo volváis a decir. Y bueno, yo un micro tema que quería hacer, a ver, porque seguramente tengas algo que decir de esto Bueno, ya también, veremos. es de positivar el amor. Define positivar el amor. Pues es algo que comentaba antes también, pintarlo como si fuese precioso. Hay un problema aquí, ¿vale? Para enamorarte, no te puedes enamorar de un igual, lo siento. Los polos que son positivo y positivo se repelen. Entonces tú, en el momento que te tienes que te vas a enamorar o que te estás enamorando, te tienes que enamorar también de lo atópico del otro. No solamente de lo utópico. ¿Entiendes? O sea, te tienes que enamorar del todo. Entonces, esta manía de positivar el amor, dime. Es que justo en la película que estaba viendo ayer hay un momento que le dice, te quiero cuando eres tan gracioso. Y le dice, vale, cuando no soy tan Es que, gracioso. claro, en plan, te quiero, es que es así, en plan, no vale buscar solamente lo utópico en el otro. Eso es un problema, porque lo utópico, como ya comentamos en el podcast de la tristeza, va a quedar a un lado cuando aparezca toda la mierda. Entonces te tienes que enamorar también de los excrementos. Entonces, esto es un problema porque el amor ha pasado a ser una emoción y una excitación sin ningún tipo de consecuencias. Pensaba que se dice contenido. No, sin consecuencias. En plan, parece que es una sensación que te produce una persona que te excita, no excitar sexualmente, sino que te excita, pero que no tiene ninguna consecuencia. Y eso no es así, porque todo lo que cae rebota. No. Eso me ¿Tú lo he crees que eso inventado. sucede ahora? Eso sucede y es... Yo lo he hablado con gente que me ha dicho, y que no estoy de acuerdo si lo estás escuchando, no, que el amor no tiene que doler, el amor tiene que ser bonito, el amor no sé qué, el amor mis pollas. O sea, por favor, ¿cómo que el amor no tiene que doler? Eso es una sarta de mentiras. Porque el amor no está libre de negatividad, ¿no? Porque Pero nada en el momento en sería el que sin sales de ti hay negatividad. un dolor necesario. Claro, ¿no? eso tiene que pasar. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué nos instauran esta forma de pensar en nuestras cabecitas? Porque esto lleva al consumismo, una vez más. Porque solo queremos consumir lo positivo y lo agradable. Porque nadie compraría algo que no le va a hacer feliz o no le va a dar placer. Entonces esto es algo que nos han intentado meter desde Walt Disney hasta películas y libros y cine y mierdas de hoy en día para que sigamos yendo al cine, básicamente. Y nada, eso quería comentarlo y hacer una referencia a 50 sombras de Grey, que es un tema, una película un poco con No bastante me gusta. controversia, pero que es muy interesante una cosa que pasa en esta película, y es que se habla de dulce tortura. Si escuchasteis el podcast de la tristeza, comentamos lo de que si yo te clavo un puñal, ¿te acuerdas? Sí, tío, Lo de la sangre, vale, Si sí. yo te clavo un puñal, la sangre no va a ser preciosa nunca, ¿vale? Va a ser, te he hecho daño. Y eso es lo importante. Que no te olvides de esto. Y la frase literal es... Nothing ever ends poetically. It ends and we turn it into poetry. All that blood was never once beautiful. It was just red. Vale, si lo habéis entendido, genial, y si no, lo ponemos en los subtítulos. Pues en 50 sombras de Grey se habla de dulce tortura. ¿Y qué pasa? Que estamos en un mundo de la positividad, de solo consumir lo que nos agrada, que hemos llegado a hacer que el dolor o el daño pueda llegar a verse como un disfrute. Y yo ya aquí no estoy hablando del sadomasoquismo ni estas cosas, sino que en este momento, ¿no? En el de dulce tortura, ya es como que solo se admite lo consumible. Y hacemos que el dolor, que incluso el dolor se pueda disfrutar y se pueda consumir. Está muy bien, pero que sepáis que detrás de esa idea
Que repito, no estoy en contra de la gente que le gusta el dolor y tal, y le excita, pero detrás de esa idea que sepáis que está el consumismo muy, muy arraigado. ¿Qué querías decir? ¿Qué apuntabas? Yo apuntaba, creo que hay un dolor inevitable al salir de sí, ¿no? Para volcarse sobre otra Te estás persona. matando. Y que muchas veces lo más o sea, es normal querer echarse para atrás en esos aspectos. Es normal que dé miedo. Claro. Pero luego creo que tampoco es la tortura de la que tú hablas. O sea, no sé, o sea, es lo mismo, pero dolor sí, pero tanto. Ya, lo que decíamos No sé. de la vida duele, pero tanto. Claro. No tanto. O sea, yo no digo que tenga que ser tanto, pero sí digo que el amor duele. Y que es como una frase que me da una pereza del horror decirla, pero es la verdad. El amor duele y no se puede al final vender una idea de que el amor deja de ser amor cuando duele. No es cierto. Es que no es cierto. De base yo diría que eso no es cierto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero con matices siempre. Bueno, sí, los matices siempre están bien. Porque es ¿Algo que quieras decir tú problemático. al respecto de la forma de positivar todo que tenemos? Sobre todo en cuanto al amor. Respecto al amor, puede ser. Pero yo no sé si es eso, en verdad. Yo creo que es más en plan que... O sea, entiendo, Sí, bueno, que tú puede crees ser eso. que igual no hay tanta conciencia de hacerlo. No está hecho tan o sea, aposta. creo que él utiliza el concepto positividad para referirse a un espectro mucho más amplio, porque en plan sí que es cierto que la rapidez, la aceleración y del consumismo y la forma de relacionarnos con los objetos que tenemos, creo que, o sea, todo ese espectro ayuda a que el momento de el amor sea difícil o duela hacerlo más, o sea, o te eches más para atrás, porque es como que los compromisos tal, o sea, a nivel de compromiso sí que creo que hay como un miedo absoluto. Sí. En plan, y que en cualquier momento te echas para atrás en el sentido de que, vale, no, pero esto me va a doler. Porque hay como una cobardía en el hecho de salir de ti. Porque nadie quiere sufrir, Claro. evidentemente. Eso. Pero eso vale, creo. sí, pues O hablando... sea, que creo que sí, pero lo entiendo más allá de igual de Ya. esto de positividad, que creo que todo el mundo nos influye en ese sentido. Estoy de acuerdo. Pues yo quiero hablar un poco también ahora del consumismo, pero en un aspecto del Eros. Sí, todo el puto día hablando de eso mismo, parece más... No sé. Pero es que yo creo que lo que pasa un poco, bueno, pasa un poco ahora, ¿no? Es que en verdad toda la vida, yo creo. Que es toda la vida. Que Desde que el hombre es hombre. bajo los principios en los que se rige nuestro mundo, o sea, lo instintivo o la gratificación sexual, sensual, erótica, depende muchas veces de suspender la razón. O sea, quiero decir, creo que todo esto tiene su contraparte en que, o sea, el otro lado del Eros, que es el compromiso amoroso de muerte absoluta, es que el que estemos desvinculados, o sea, es que me estoy yendo. Sí, a ver. El que estemos gobernados... Vale, voy a volver a retomar esto. De lo que quiero hablar yo es de la subyugación de lo instintivo, de lo sensual, de lo sexual, de lo sensitivo a lo racional en la historia del pensamiento moderno y la historia de la humanidad. Y de cómo lo sensual siempre está por debajo de la razón. Sí. Y eso es como se rige nuestro mundo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que eso tiene su reverso, creo que se va a convertir en nuestras palabras, su reverso en que se busca gratificar esta pérdida de lo sensitivo siempre a partir de la suspensión de la razón. Y en ese momento es en el que suceden todas las perversiones y todos los desequilibrios, bueno, que pueden ser... pueden ser... Te estás metiendo aquí en un jardín, ¿eh? Pueden ser... No, pero todos los desequilibrios que no hacen más que... Es que me estoy yendo... Me estoy pasando un poco.
Las perversiones que son... No sé, es que no puedo seguir. Lo estoy pasando fatal. Yo quería hablar también de... como hablamos todo el rato del consumismo, quería hablar del consumismo de personas, que es un tema muy interesante en el mundo homosexual, sobre todo, por lo que tengo conocido. Y a mí, perdón, me molesta bastante la gente que tiene miedo a la pérdida de libertad. Esto lo digo porque me molesta bastante la gente que, por ejemplo, entra en una relación de pareja y le da miedo que esa relación con esa pareja coarte su libertad al tener que serle fiel. Vale, Sí, chicos. eso es un poco lo que decía. No hace falta ser libres, ¿vale? Es un engaño esto. Para poder, yo creo, desde mi opinión, ¿vale? Así no me va a salir pareja. Pero, No, pero es que desde mi tienes opinión, razón. para disfrutar de la experiencia del amor, de la experiencia del eros, es necesaria una reducción de libertad. Y no hay nada de malo. Sí, vale, la libertad... está demasiado instaurado este concepto de mierda que no quiere decir nada. Es que Porque ¿dónde acaba tu libertad? Es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que cuando tú estás hablando de libertad, estás hablando de una libertad, o sea, de un tipo de libertad que es la libertad Que es la que nos han vendido. ausencia también, de de determinación. normas. O sea, la libertad a nivel físico-atómico. En plan, que no haya... O sea, que nada interceda en tu camino. Eso es. Pero esa es una concepción que no es más que la concepción de libertad como propiedad. Efectivamente, y muy, muy buena, es verdad. Que está delimitado. Que nadie pueda entrar en tu casa. Pero la libertad realmente es algo que construimos. Eso es, sí. Y el problema de esa libertad, ¿cómo la has llamado? ¡Joder! ¿Cómo la has llamado? Libertad como propiedad, se llama como propiedad, libertad como... Es que no me acuerdo ahora, me deberían suspender la carrera. Pero no, sí, es muy interesante porque eso está llevado a la libertad de cada uno, es la libertad que entendemos nosotros. Y el problema es cuando tú entras en una relación de pareja y esa libertad se tiene que cortar. Pero es que, por favor, no le tengáis miedo a eso. Es que no hay ningún problema. No eres una persona más libre por tener 3 parejas. Ni eres una persona más libre por creer en el poliamor. Ni en las relaciones abiertas, ni en, ni en este tipo de cosas. Porque aquí entra otra vez el puto consumismo. Las relaciones abiertas son una forma de consumo de personas. Véase Grindr. Lo que no puede ser es que del ero lo hayamos cocinado y hayamos hecho una reducción del eros y nos hayamos quedado con el placer sexual. ¿Por qué? Porque esto lleva a aplicaciones como la ya citada Grindr, en la que tú de repente recibes un catálogo allá donde quieras con los artículos del país al que quieras ir y en el que tú decides qué artículo compras, qué artículo vendes y además lo compras sin necesidad de quedártelo. Es decir, una vez más, no estamos reutilizando las cosas. No. Climate change. Y de hecho, lo que pasa también muchas veces en las relaciones abiertas es que, aun teniendo esta concepción de que es algo basado en la libertad y en el amor libre, claro, es que realmente acaban muchas veces reproduciendo los roles represivos, en el sentido, por ejemplo, en el que una relación abierta entre un hombre y una mujer, lo que va a suceder de manera general es que el hombre va a querer estar, o sea, es el que ha propuesto la relación, va a estar con 1000 y la mujer no va a querer. Claro. O sea, y ahí siempre sucede muchas veces, chicas. Es que claro, es una forma de libertad que lo que hace es buscar la libertad de uno de los dos y la represión del otro. Y en el mundo homosexual también pasa así. Y Vincent Sun, este señor, Vincent Sun en La agonía del eros hace una comparación que a mí me parece preciosa, ¿vale? En la que habla del porno, ¿vale? De una forma que a mí me parece muy interesante. Y es que compara el templo y el museo. Que tú dirás, ¿qué tiene que ver con la pornografía? Ahora verás. En el museo, las cosas, igual que en el templo, se separan. En un templo está el tesoro, el no sé qué de rezar, el tal, aquí tenemos un cáliz de no sé qué, aquí tal. Y en el museo igual. Vale. Tenemos aquí esto, aquí. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que esa museización y exposición aniquila el valor cultural.
que no cultural. El valor cultural a favor del valor de exposición. Esto se ve en Grindr y se ve en el porno. ¿Qué hacemos? Perder ese... Es que, claro, es que el amor es una movida. El amor lo estamos viendo ya ahora, pues eso, como en Grindr, una exposición, un catálogo y tal. Cuando el amor es una forma de culto. Es que eso es muy interesante. Esto os lo voy a decir bien, ¿vale? Que el amor consigue que lo erótico, el sexo, no sea una exposición, sino una ritualización. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú cuando en Grindr quedas con una persona, lo que buscas es sexo, es Claro. fornicar. Gratificación Y ya. ¿Qué pasa? Que cuando ahí entra el amor, esos encuentros sexuales con esa persona se convierten en un ritual. Rituales que el ritual ya como ritual, ya no hablo del sexo, el amor ni tal. Que en la vida contemporánea en la que vivimos cada vez hay menos espacios para ritos, menos... Bueno. Sí, están como cada vez más... ¿Cuánta gente va a rezar? Pero resurgen en otras formas. Sí, pero ¿cuánta? No es broma. Algún día vamos a hablar de espiritualidad. Sí. Y bueno, me parecía eso como muy interesante, ¿no? En el museo, esos objetos o esas personas cobran un lugar o sea, tienen un lugar como de exposición, mientras que en el templo el lugar es de culto. Y para mí el amor es eso, es culto, no es exposición. Evidentemente todo esto es nuestra opinión y la de nadie más, ¿vale? Ya está. Solo quería decir eso. Que por favor dejéis de consumir a personas, porque ya vale, podéis estar en contra o no en contra del consumismo, pero ya como último recurso que quedamos, ya las personas, ¿no? Como última esperanza, el hombre, la persona, no consumamos eso tampoco. Y voy a decir una frase súper que me da, que me da un asco horroroso decirla, pero también existe la responsabilidad afectiva. Pero es que es verdad. Y... Porque es que hay un problema, que es que lo erótico no puede estar libre de misterio, de lo que no se ve. O sea, para que algo... El erotismo nace de la incomprensión. Porque tú, algo que es obsceno, que es como directo, que es tal, no te produce ningún tipo de interés. Ya. Te puede producir atracción, evidentemente, pero interés no te produce, porque te produce más interés si yo ahora creéis que he dicho algo o no con este silencio, que si yo os lo digo lo que he dicho ahí, porque decís, bueno, pues ya está. Y esto se ve muy bien en la película Tiburón. ¿Por qué la película de Tiburón es tan atractiva y tan erótica? No erótica, pero bueno, que es como tan atractiva. Porque si ves todas las películas de tiburones que hay, de ataques de tiburones y mierdas de estas, la única en la que no se ve el tiburón es en Tiburón en la original. Vale, no lo sabía. Entonces ahí tú lo que estás jugando es con la ausencia. Ya, sí. Entonces interesa más la ausencia, o sea, atrae más la ausencia que lo evidente. Estoy de acuerdo. Y entonces, por favor, no os carguéis el amor, no os carguéis el eros y dejad de exponeros tanto. Estamos a favor del puritanismo. Efectivamente. Y de la iglesia. Pero es que el problema es porque se hace como... O sea, lo que decía era que cuando se recurre a este placer inmediato, sexual, erótico e instintivo, es como que va de la mano de la suspensión de la razón. Sí. Y en el sentido es que es como un olvido de la infelicidad de mi vida. Es como apago todo para simplemente ser un animal. Y para simplemente... O sea, pero no hay esa vuelta de tuerca que es la humana, ¿sabes? Es el amor. El amor. O la razón. O la razón. Pero es que la razón puede ir también de la mano del amor, que a veces parece que están lejos. Es que la razón es el amor, solo que de la mano de la sensibilidad. Efectivamente. Muy bien, María. De la mano y no en desacuerdo. Y lo que... A mí me gustaría tener una reflexión final. Vale. Que es muy parecida a una reflexión. Una reflexión. Hago yo un apunte a tu reflexión. Vale. Con esto de enseñar todo y de que todo esté súper definido y tal, quería hablar de la relación entre el HD y la fantasía. Me encanta. ¿Dónde nace la fantasía, María? Fantasía erótica. La fantasía. La fantasía es la imaginación. Efectivamente. Y cuando imaginas algo, ¿por qué es?
porque es una facultad del ser humano. Porque no existe, porque está, o sea, no porque sí, no existe, sino porque te estás moviendo en una indefinición. Sí. Efectivamente. Estamos en un mundo en el que los vídeos se ven en 4K, en HD. En la pornografía nos movemos en un ámbito en la pornografía en la que se enseña absolutamente todo. Hiperrealismo, sí. Efectivamente. Y también, y esa es la razón por la que estamos destruyendo la fantasía. La fantasía no puede existir en un mundo HD. No, desde luego que no. Sobre todo cuando lo real... Y con HD cuando lo nos irreal... estamos refiriendo a demostrar todo y a terminar con el misticismo. Y sobre todo cuando lo irreal, como es lo virtual y la pantalla, se convierte en algo más real que la realidad misma. Efectivamente. Pero es que vosotros pensad en un vídeo pornográfico. Es la desritualización del amor. O sea, no hay ningún tipo de ritual, no hay un no poder. O sea, es muy interesante. El amor existe cuando hay un no poder. No poder. Claro, porque tú, si ves un vídeo porno, no existe un rechazo en ningún momento, no existe, a no ser que sea, bueno, no existe ningún rechazo, no existe ningún no quiero. No existe humanidad, o sea, en plan, es simplemente... Claro, no hay humano, no hay persona, no hay eros, no hay nada. Hay lo que hay y ya está. Ya está. Entonces, es un problema también de todas estas, de Grindr, del porno y de todas estas cosas, que nos estamos cargando la fantasía, chicos. Y no hay nada más bonito que la fantasía. Desde luego, para mí es la ¿Tu última reflexión? Bueno, yo quería traer algo que es una reflexión que hice también en lo de tristeza, y es un poco porque me recuerdan mucho a estos temas. Esto que decía yo de que se colocaba la felicidad en un mundo aparte, creo que también sucede con el amor, en el sentido en el que tu vida externa es miserable, pero tu felicidad tiene que estar depositada. Y es lo que decía antes, de que estás enamorado, pero luego la vida vuelve a ser una mierda. O sea, tu felicidad la colocas simplemente en ese ideal, en la idea del amor y en la idea de la felicidad, de la belleza, voy a decir, bueno, también. Entonces es como que tu realización externa tiene muy pocas posibilidades, pero tu realización interna tiene muchas. Cuando lo que yo creo es que debería ser posible una realización interna en la externa. Y eso es lo que a mí me gustaría. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Eso es lo que reclamo desde aquí. Porque lo que hablábamos ayer, que decíamos, es que puedes tener puedes estar en una pareja de 2, de 3, de 5, pero si tu vida es una mierda, va a seguir siendo una mierda. Sí. Da igual la cantidad de parejas que tengas y el harén que tengas. Entonces, lo de que puedes participar de la felicidad, pero solo en ciertos momentos ideales, tal, no sé qué. No, yo quiero materializar el amor, materializar la felicidad, ¿entendéis? Quiero trasladarlo quiero trasladarlo al todo, no solo a algunos momentos. Efectivamente. La victoria del Eros frente al Tánatos. Se puede titular así. Vale, yo ya quería hacer la última citar a una persona ya para terminar. Como en el primer capítulo decía María, este podcast busca el surrealismo. ¿No? Entonces, bueno, algo así. Entonces, como nos declaramos un podcast surrealista, yo quería citar al escritor André Breton. Que no... Breton, no sé si se llama José, pero bueno, el otro. No es el Breton contemporáneo, ¿vale? Es un escritor del surrealismo y yo no sé si lo sabíais, pero los surrealistas, una preocupación central del surrealismo era inventar de nuevo el amor. Y entonces este señor dijo una cosa... Saludos a Remedios Varo. Eso, vale. Remedios Varo, que si no sabéis quién es, tenéis que buscarla porque es muy reivindicamos su memoria. Bueno, André Breton dijo lo siguiente en favor del eros y del erotismo. Con esto acabamos, ¿vale? Nos despedimos ya por si acaso luego no nos da tiempo. El único arte digno del hombre y el espacio, el único capaz de conducirlo más allá de las estrellas, es el erotismo. Nos vamos de vacaciones, chicos.